Bueno, buenos días. Hoy la última jornada. Vamos a ver los últimos temas que faltaban de la unidad 6. Algunos se van a profundizar en el taller de integración. El otro día habíamos empezado con los signos de la sociedad actual, donde habíamos visto todas estas características de la actualidad, ¿no es cierto?, de la aldea global, el tema de los índices de violencias, el- la personalidad, diríamos, el individuo del siglo XXI, la distribución o la inequidad de la distribución de la riqueza, donde el 1% se queda con el 50% de lo producido por el mundo y el 50% solo vive con el 1%. Después el tema de pobreza, las distintas formas de medir la pobreza o analizar la pobreza, los programas de la política social y los de políticas compensatorias en la escuela, y también el concepto de modernidad líquida. Hoy vamos a continuar en cierta forma con algún autor que profundice en esas temáticas. Voy a compartir eh, un power. A ver, esperen. Es Franz Duvet, un sociólogo vigente francés. Tuve la suerte de conocerlo hace unos 5 o 6 años que vino acá a Mendoza, estuvo en una conferencia en la universidad, donde no más de 30 personas habíamos participado porque no tuvo muy buena difusión, lo habían traído eh, la- el consulado francés y bueno, fue un gusto conocerlo y su temática. Yo ya venía trabajando en temas de mi tesis. Él, en cierta forma, analiza, diríamos, la escuela en esta actualidad, digamos, en este concepto de modernidad, ¿no es cierto?, posmodernidad o modernidad líquida o sobremodernidad o hipermodernidad. Y su obra es El declive y la mutación de las instituciones, o más conocido el concepto de desinstitucionalización del sistema escolar. Y él, ¿se acuerdan que cuando vimos en la unidad 4 del tema de la innovación educativa, que se planteaba que la escuela seguía siendo el mismo modelo de la escuela creada a fines del siglo XIX? Entonces él, en cierta forma, profundiza y teoriza por qué estamos con este modelo de escuela. Principalmente François Duvet presenta, lo hemos visto quizá en la unidad 2 y en la 5 con algunos autores, donde parece que el conjunto de los problemas escolares parecía deberse a una causa única y más o menos oculta: la dominación de las clases de las sociedades capitalistas, el tema de todas las teorías de la reproducción, ¿no es cierto? Que la escuela, como planteaba Althusser, tenían una doble función de distribuir posiciones y transmitir la ideología de la clase dominante. Principalmente en 70, 80, los análisis se basaban en ese modelo, diríamos, la escuela como aparato ideológico del Estado. Principalmente, Duvet plantea que la escuela principalmente tuvo el objetivo de la formación de los individuos en el proceso de modernidad del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Es una forma escolar y un modelo de socialización que él caracterizaba como un programa institucional. Él va a destacar este modelo de programa institucional, programa fundacional de la escuela capitalista, que en cierta forma se reproduce. Él, digamos, cómo utiliza este concepto de la palabra programa. Dice, debe ser entendida en su sentido informático, el de una estructura estable de la información, pero en cuyos contenidos pueden variar de manera infinita. Este programa es ampliamente independiente de su contenido cultural y puede ser definido por 4 grandes ejes. Es decir, que el programa, ese modelo, más allá del modelo de cultural, social, político,
de los países, el programa era el mismo. Es decir, era el mismo modelo de la escuela republicana francesa o el modelo de la escuela de Profe, nuestro país. discúlpame, Sí. pero no has ido pasando las diapos, no sé si es que... No, todavía no avanzo. Estoy haciendo la Ok, introducción. Estoy perfecto. haciendo la introducción. Eh, es decir, él habla de este programa institucional que adoptan las distintas escuelas, que adoptan los distintos países, que esa estructura puede ser el mismo en cualquier país. Es decir, es lo mismo ese modelo de escuela, programa institucional para una escuela de la Unión Soviética o de la escuela republicana francesa o cualquier escuela latinoamericana. La estructura, el modelo, el programa era el mismo. Quizás lo único que variaba era los contenidos. Entonces, él trata en su análisis, de qué constituye un cambio esencial en la modalidad avanzada, una mutación que afecta a los elementos definitivos de la cultura occidental y que Duvet cifra en el programa institucional. Eh, Principalmente, él se plantea, en función de este programa institucional, que se plantea una paradoja, dice, del proceso de socialización dada por el carácter individualista de nuestros de modos culturales. ¿Se acuerda que hablábamos que la escuela tenía la función de socializar, pero de transmitir la cultura de las generaciones de los adultos a las jóvenes generaciones, pero también hoy está favorecido por ese individualismo? También el programa, en qué consiste ese elemento del programa institucional y que un poco lo que planteaba persistió más allá del espacio que se originó. Es decir, que principalmente la paradoja o la crisis del sistema educativo se debe a que tuvo un éxito ese programa institucional. Es decir, la crisis que está dado en el sistema escolar tiene la base del éxito que tuvo la implementación de este programa institucional. Ustedes han cursado instituciones educativas, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, 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 y profe. entonces acá aclara Duet en de qué forma utiliza el concepto de institución. Dice que tiene la función de instituir y de socializar. Se define por su capacidad de hacer al devenir un orden simbólico y de formar un tipo de sujeto ligado a este orden, instituirlo. O como diría Foucault, de sujetar al sujeto. ¿Y cuáles son estas instituciones, diríamos, que tienen esta función de socializar? Un poco lo que habíamos visto con Foucault, la iglesia, la escuela, la familia o la justicia son distintas instituciones creadas en la modernidad. Y dice que principalmente cuál es la función de la socialización, es decir, formatear a los individuos conforme a las necesidades del sistema. Es decir, en cierta forma lo que se planteaba la teoría de la reproducción, es decir, eh, transmitir la ideología de las clases dominantes o de socializar de acuerdo o formar individuos de acuerdo a la sociedad en que estaba inserta estas escuelas. Es decir, combina la socialización del individuo y la formación de un sujeto en torno a valores universales, articulando su integración social y la integración sistemática de la sociedad. Él considera que este programa institucional está agotado. Principalmente este programa tiene la función de trabajar sobre el otro, un poco vimos el rol del docente, se acuerda, educar, formar, cuidar, y tiene este programa de donde se basa un poco también. Él, diríamos, su posición es muy bien continuador, no discípulo, pero sí continuador de Durkheim, pero también utiliza, se acuerda, cuando en el trabajo de la unidad 1, cuando vimos Weber, que Weber comparaba la escuela con la iglesia. Entonces, acá en cierta forma dice que este programa de socialización, principalmente incluido, diríamos, en el positivismo del siglo XIX, ¿no es cierto?, de esto de separar la iglesia del Estado, de una educación laica, pero su modelo de socialización lo toma, diríamos, del modelo de la iglesia.
solamente en una forma racional, utilizando esa pedagogía, sacándolo esa función de socialización de la familia a la escuela. ¿Cuáles son los elementos de este programa institucional creado, digamos, en la modernidad? Principios, conjunto de valores y principios sagrados, es decir, valores que considera sagrados innegociables como la de la razón, la nación, el progreso y la ciencia. Es decir, antes la Iglesia unía, mantenía a la sociedad, diríamos, era el lazo, diríamos, la red que articulaba. Hoy era la razón en este modelo positivista, ¿no es cierto? Orden y progreso. Y se acuerdan que el origen de la escuela en nuestro país, la ley 1420, tenía una función de homogeneizar y ir constituyendo la nación, pero bajo un principio de la razón. Es decir, la fe, diríamos, de este programa institucional es la razón. Y se hace un paralelismo entre el programa desarrollado en el templo y el desarrollo de las escuelas, hospitales, cuarteles, tribunales que han tomado mucho de la estética teológica, dice, de la abstracción gratuita a la práctica útil. Es decir, que estas instituciones, como la escuela, los hospitales, toman el modelo del templo, diríamos, de la iglesia. También, dentro de otro elemento del programa institucional, es el trabajo sobre el otro. El maestro de escuela es tan sagrado como el sacerdote porque transmite como él uno de los principios superiores. También acá es la época en que el maestro estaba basado en su vocación. ¿Se acuerda que habíamos visto que el maestro había pasado por 3 etapas: vocación, trabajador y profesional? Principalmente, él plantea que la autoridad del maestro o cualquier líder, digamos, de estas instituciones, como un médico, como un juez, es carismático. ¿Se acuerda cuando vimos las autoridades de Weber? Una autoridad apoyada por los valores de la institución, la razón, la nación, la cultura y la ciencia. También esto de que la escuela es un santuario, siempre se ha hablado del santuario del saber. Es decir, la escuela se ha concebido como un templo de la cultura. La disciplina escolar se inspira en las reglas de los conventos, los ejercicios escolares están acompañados como los ritos religiosos. También, entonces, si el otro proceso es la socialización escolar en una subjetivización. Es decir, pasamos de la socialización a la subjetivización, es decir, formar sujetos. El programa institucional tiene por objeto constituir la libertad y la autonomía del sujeto cuando se introyectan estos principios universales, la fe y la razón, como el fin ser propio del maestro de su acción. Acá principalmente lo que se plantea esto es que es esta diferencia, ¿no es cierto? Que el maestro, al ser un sacerdote, tiene que creer en lo que va a transmitir, ¿no es cierto? El maestro transmite, el sacerdote, la fe, ¿no es cierto? La fe en la religión. Si no cree, no puede transmitir. Entonces el maestro tiene que ser creyente de la razón y transmitir todo este proceso de la razón. Y al ser un templo, ¿quiénes van al templo? Los que son creyentes. Entonces, en esta escuela, principalmente, van los que tienen fe en la educación, en la razón. No es una escuela totalmente para abierto, ¿no? Es decir, que principalmente el programa institucional explica esta extensión y persistencia, sería la legitimidad del trabajo sobre otro, la capacidad crítica y una relación regulada. Esto que ha pasado con este programa institucional, diríamos, un poco lo vimos el otro día con la modernidad líquida, con los signos de la sociedad actual, que este programa, habría nuevos programas, diríamos, nuevos contenidos, nuevos elementos, y que produce el declive del programa institucional de la modernidad. ¿Y cuáles son estos elementos que tendría que tener hoy o se presenta a la escuela hoy? Dice la poliarquía de valores, la vocación al maestro y el fin del santuario y la sugestión del sujeto, la afirmación del sujeto. ¿Qué es la poliarquía de los valores? Es decir, principalmente
el espíritu que principalmente animaba la ciencia, que era un espíritu crítico, hoy, en cierta forma, este criterio, este pensamiento crítico, también se vuelve en contra, digamos, a la razón, es crítico a esos elementos. Es decir, la adaptación a la demanda del mercado ha hecho que en la escuela pierdan fuerza los valores que la legitiman y ganen fuerza los valores de la competitividad y utilizan de los saberes. Es decir, relativización de los principios del programa institucional. Es decir, principalmente hay una caída de la fe en la razón. También de la vocación al maestro, esto de que el rol o el maestro ha pasado de tener importancia, no importancia, pero sí el tema de la formación, es decir, este concepto del trabajador y hoy profesional. Espero que tengo que aceptar a alguien que está ingresando. Es decir, está acompañándose, digamos, esta transformación del oficio del docente, de la vocación al docente. También es el fin del santuario, principalmente este programa institucional, este modelo, que lo vimos un poco con la teoría del capital humano, ¿no es cierto? Y el concepto de la meritocracia, de esto que la educación planteaba un ascenso social, favoreció, digamos, una masificación. Es decir, no solamente iban los creyentes, sino todos aquellos que querían insertarse en el mundo de la sociedad. Y también otro el tema de que hoy los saberes no solamente está en la escuela, está repartido en distintos lugares, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, en Internet o en nuestros centros de formación, aparte de la escuela. Es decir, que el lugar de la escuela era el lugar, el santuario, el lugar donde estaba la razón o la formación, ha caído peso. Y también el tema de la formación del sujeto. Es decir, hoy ha ido cambiando un poco de fiel a laico y sujeto autónomo. Es decir, una relación médica, el consentimiento informado de la escuela, el cambio más radical de las transformaciones del estatus del niño y del docente ya no se separan de los alumnos. Es decir, antes estaba bien definido el tema de del estatus de alumno. Y él se combina con su posición de niño o de adolescente. Es decir, que el oficio del docente se ha sido más difícil, pero principalmente que este concepto que la escuela iba a igualar, iba a permitir un ascenso social, no fue así porque las desigualdades se han aumentado. Y él, por ejemplo, yo en el texto que está en la cartilla, en una conferencia que dio Duvet cuando vino a Buenos Aires, y él, que en este modelo, digamos que se criticaba a la escuela por ejemplo, la época de la Ley Federal de Educación, que este mismo modelo se reprodujo en varios lugares del mundo, épocas del neoliberalismo. Él planteaba que si el liberalismo había sido una causa o una oportunidad, que quizás a partir de eso se podía buscar una nueva solución o un nuevo programa institucional para la escuela que necesita el mundo actual. Es decir, que se ha ido pasando, diríamos, el tema de esta transformación, esa dinámica de este programa institucional. Hoy el rol de la experiencia es importante, el tema de ir adaptándose y transformando esa escuela, es decir, una escuela más plástica, más dúcil. También el tema de este programa institucional, dice, no significa que cerramos las instituciones aunque se hayan visto inútiles. Es decir, hay un proceso de desencantamiento del mundo y declive de lo sagrado. Es decir, las instituciones están hoy conformando al problema de su legitimidad. Es decir, como este declive, diríamos, de las instituciones, que generalmente se analiza en el sistema escolar, pero todas estas instituciones, digamos, la familia, el trabajo, la fábrica, la escuela, están perdiendo, diríamos, su rol principalmente de formar sujetos, diríamos, este proceso de socialización. Lo único que generalmente se critica y sale principalmente en la opinión pública o en el sentido común
que la escuela ha perdido su sentido. Pero en cierta forma la escuela está asumiendo roles, diríamos, que las otras instituciones han dejado de perder. Es sabido que han dejado de tener o de realizar. Por ejemplo, vemos en el nivel inicial que a veces parte de la socialización primaria que se tiene que dar en la familia lo tienen que asumir los maestros, diríamos, ¿no? Distintas actividades de normas, conductas, a veces de higiene, es decir, que se tienen que dar en la socialización primaria, lo tienen que asumir hoy los maestros. Es decir, que las otras instituciones de la sociedad les transfieren toda la responsabilidad de socialización a la escuela. Principalmente esto es de la presentación de Duvet, diríamos, de este declive de la institución, diríamos, del sistema escolar. ¿Alguna pregunta? Y ahora vamos a pasar a otro tema, en cierta forma, continuamos con esta línea de declive o de transformación del sistema educativo y vamos a ver un tema actual, del cómo se ha ido transformando nuestro sistema educativo y relacionado con la desigualdad educativa. Este concepto, esto lo trabajamos, está en la cartilla, en el libro, en la síntesis del libro de Guillermina Tiramonti, de la trama educativa, y principalmente el concepto de fragmentación educativa. Dice Deleuze y Guattari que ya no creemos en el mito de la existencia de fragmentos que como pedazo de una antigua estatua esperan que la última pieza faltante sea descubierta para así ser pegado creando una unidad exactamente igual a la unidad original. Esto de que hoy la sociedad, digamos, está fragmentada y que creyendo que vamos uniendo todas estas partes vamos a tener una sociedad integrada, no es así. Es decir, cuando nosotros se nos rompe un jarrón, diríamos, y podemos recuperar todos los pedazos y los pegamos, ese jarrón que vamos conformando no es el mismo jarrón que hemos tenido en el principio. Principalmente este concepto de la fragmentación. Y hoy podemos ver que nuestro sistema educativo, ustedes un poco, quizás en otra materia han visto los mitos del sistema educativo argentino, que antiguamente la escuela integraba a todas las clases sociales. Hoy este tema, que estos circuitos educativos, diríamos, están relacionados con su posición de clase. Hoy podríamos ver que hay distintas escuelas, distintos modelos, los distintos circuitos educativos relacionados a las clases sociales. Tenemos escuelas para la élite o las clases altas, diríamos, escuelas para la escuela de la clase media, que apuestan al conocimiento, es decir, apuestan al sistema educativo para un ascenso social o para no caer fuera del sistema, lo que habíamos planteado el otro día con el tema de la pobreza, y una escuela, diríamos, dirigida para sectores que están vulnerables o en clase baja o están excluidos dentro del sistema, ¿no? Acá podemos ver el Colegio San Andrés, que es un colegio acá en Mendoza de cuota muy cara, diríamos muy exclusivo. La otra escuela quizás la conocen, que es la del Molino, y después escuelas públicas, digamos, distribuidas en toda la provincia, o un colegio de la universidad. Con respecto a los antecedentes de cómo ha influido, diríamos, o cómo influye la situación social dentro del sistema educativo, generalmente se plantean que a partir de los 80 empezó a desarrollarse antes este tipo de investigación. Pero ya en 1968 la Comisión Nacional del Desarrollo, CONADE, esta comisión, para los que no la conocen, fue principalmente una comisión de planificación a nivel país
diríamos, donde se analizaron distintos modelos y fue la causante, por ejemplo, de las creaciones de las nuevas universidades creadas en el 72, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Nacional de Cuyo dio origen a la Universidad Nacional de San Juan y de San Luis. Se crearon nuevas universidades porque se crean el modelo de planificación y la vinculación con la educación con la economía y la creación de nuevas nuevas carreras y nuevas universidades. Ahí fue la época también que en San Rafael se creó la Universidad Tecnológica, o la sede de la universidad. Pero ellos hicieron un estudio de investigación, principalmente cómo influía, diríamos, en los hijos de los trabajadores manuales no calificados, en los cuales no podían acceder en aquellos años a la escuela secundaria. Es decir, aquellos hijos de trabajadores, diríamos, no calificados, no ingresaban a la escuela secundaria. En San Rafael, en esa época, por ejemplo, había muy pocas escuelas secundarias, ¿no es cierto? Solamente las del centro. Es decir, por más que la escuela era pública, gratuita, no todas podían acceder a ese nivel, a ese tipo de escuela. En el año 1976, la Fundación de Investigación Económica Latinoamericana, una fundación vinculada, diríamos, a nivel teórico y lo económico al liberalismo, ahí es de donde viene Cavallo, ¿no? También hizo un estudio, una investigación con respecto al rendimiento educativo que plantea que era diferenciante de los alumnos según el origen económico, socioeconómico, medido también en relación al nivel ocupacional del padre. Es decir, cómo influía, diríamos, en el rendimiento escolar según cuál era la situación económica de los padres. Pero en estos estudios, en estos antecedentes, los 60, 70 y alguna parte de los 80, generalmente cómo se utilizaban las medidas eran en función del nivel ocupacional del jefe de la familia. Dice, en la elaboración de la estratificación en la investigación empírica. ¿Por qué? Porque en esa época no había desocupación o tenía muy poca incidencia. Hablábamos que la desocupación en esa época era el 2 o el 3%. Es decir, que generalmente la población, no habían, digamos, gente que estaban excluidos del sistema. Es decir, que era un país de plena ocupación. Por eso estas investigaciones estaban vinculadas a la condición o el ingreso de los padres. Pero lo que se habla como investigación de sistema educativo surge a partir de la apertura del sistema democrático, a partir del 83. Y quien es, diríamos, que crea, diríamos, esta línea de investigación es Cecilia Braslavsky, de Flaxo, y su obra de la discriminación educativa, que generalmente decían que las instituciones educativas ofrecían educación diferencial en cantidad y calidad para los distintos sectores sociales. Es decir, que ellas ya consideraban que habían distintos circuitos educativos según la clase social a que pertenecían los alumnos. Ella, principalmente en este libro de discriminación educativa, habla de segmentación del sistema educativo. Ya vamos a profundizar en qué se diferencia entre segmentación y fragmentación del sistema educativo. También, continuando en esta línea de investigación, tenemos a Filmo, que retomaron las problemáticas de la diferenciación del sistema educativo y los recorridos educativos diferenciados por entender la elección del establecimiento del nivel medio y la relación entre escuela y trabajo. Otros, también Gabriel Kessler, analiza, diríamos, la segmentación educativa y la oferta educativa para los docentes en lo que hoy llamamos el AMBA, ¿no es cierto? Y él plantea, diríamos, esta segmentación y destaca dos factores, digamos, para comprender el proceso que se daba en el sistema educativo, que era la segmentación social y el debilitamiento institucional de la oferta educativa.
cierta forma lo que veíamos recién, este debilitamiento institucional, es el concepto del declive institucional que analizamos recién con Duvet, es decir, forma de desinstitucionalización que se estaba dando en la escuela. Pero a partir de los 90, o a fines de los 90, principios de los 2000, Guillermina Tiramonti incorpora un concepto, diríamos que era el concepto de fragmentación. Dice que es un fenómeno diferente a la tradicional segmentación. Acá en Mendoza, Cristina Romagnoli y Magdalena Tozzoni polemizan o enfrentan, digamos, teóricamente a Guillermina Tiramonti con el concepto de la mirada de fragmentación, porque dicen que pasamos de la fragmentación como un emergente, es decir, como lo analizaba Guillermina Tiramonti, a un concepto de fragmentación como construcción. Es decir, uno era un emergente, pero el otro era cómo el sistema educativo contribuía a la formación de esa fragmentación social que se daba en nuestra sociedad. Y hoy se está utilizando el concepto de segregación. ¿Qué significa la ausencia de interacción entre grupos sociales? En este sentido geográfico, significa desigualdad en la distribución de grupos sociales en el espacio físico, un poco lo que veíamos el otro día en la ciudad dual. La presencia de un tipo de segregación no asegura la existencia de otro. Es decir, como a través de una medianera, una avenida, un sector social se separa del otro sin tener en cuenta qué pasa detrás de la medianera. Y en el sistema educativo, la segregación escolar es definida por la homogeneidad y segmentación social que caracterizan el origen socioeconómico del alumno que concurren a las escuelas de una sociedad. Es decir, cómo estas escuelas, un poco hablábamos el otro día el concepto de homogeneidad, cómo nos vamos juntando entre los iguales, diríamos, está definido este concepto de homogeneidad y segmentación, es decir, separándose del otro. Vamos a ver qué dice Guillermina Tiramonti con respecto a qué es la fragmentación. Dice que a diferencia del segmento, que se constituye como un espacio diferenciado en un campo integrado, es decir, que un segmento es una parte de un todo, de algo integrado. La fragmentación remite a un campo estallado, caracterizado por la ruptura, la discontinuidad y la imposibilidad de pase de un fragmento a otro. La fragmentación nombra la pérdida de la unidad, la ausencia de las referencias comunes y una dinámica de multiplicación de espacio que aleja toda posibilidad de recuperación de la unidad. Es decir, que la segmentación constituye algo integrado, una sociedad integrada. Y la fragmentación está referido a una sociedad que ha estallado, ¿no es cierto? Que no hay una unidad. El otro concepto que plantea Guillermina Tiramonti, que el fragmento es un espacio autorreferido, en el interior del cual se puede distinguir continuidades y diferencias. Las primeras marcan los límites o la frontera del fragmento. Las otras dan cuenta de la heterogeneidad de estos espacios. De este modo, el fragmento actúa como una frontera de referencia, pero no se constituye en un todo integrado y coordinado, ni siquiera en un campo donde se pueden reconocer posicionamiento de actores e instituciones, sino que se trata de agregados institucionales que tienen referencias normativas y culturales comunes. Es decir, que en el fragmento, diríamos esto de la ciudad dual, diríamos en un gueto urbano, en ese fragmento se dan hay continuidad, diríamos, de las distintas familias, distintas clases, que se puede dar todo, sin importar qué pasa del otro lado. Acá gráficamente podemos ver, por ejemplo, en este concepto de la segmentación, estos círculos, estas tortas o estas pirámides a veces que se plantean del sector social, de las clases sociales, por ejemplo, esto que clase baja, media y alta, está todo integrado, que uno puede permitir, por ejemplo, en la década del 70, 60, esa movilidad social ascendente, ¿no es cierto? Se apostaba al sistema educativo para una mejor ubicación social, diríamos el caso de mi hijo el doctor. En cambio, los fragmentos son grupos homogéneos, separados de los otros, que no hay integración social. Y para utilizar el concepto de fragmentación, ¿no? En mi tesis de doctorado,
he utilizado dos conceptos, diríamos, de dos clásicos. El concepto de cierre y distancia social. ¿Qué significa este tomado de Weber, cierre social? Es decir, que los grupos a veces que tienen una posición o un beneficio, es decir, custodian, diríamos, este beneficio. Y al verse que otros sectores sociales pueden acceder a esos mismos beneficios, utilizan ciertas medidas de cierre social. Por ejemplo, en un club, a veces, ¿cómo se hace, digamos, para provocar este cierre social? Uno, a través de la cuota social, ¿no es cierto? Aumentando las cuotas. Otro, para ingresar a ese club tiene que haber la recomendación de otros socios. Es decir, por más que yo pueda pagar las cuotas, si no tengo la recomendación de otros socios, no puedo ingresar, diríamos, al club. Es decir, que en todas las ámbitos de la sociedad, en todas partes, se van provocando este concepto de cierre social, cómo protegemos los beneficios que tienen cierto sector, cierta clase social, cierto grupo social, para no ver peligrado esos beneficios y para que los otros no puedan acceder, ¿no? Dice Weber, dicha monopolización está dirigida contra los competidores que comparten algunas características positivas o negativas. Su intención es siempre la de cerrar el acceso a oportunidades económicas y sociales a los extraños. Y esto en la educación, ¿cómo se da? Por ejemplo, esto de que las cuotas en los colegios privados, ¿no es cierto? Es decir, cómo a través de las cuotas limiten el acceso de ciertos sectores. Puede ser, O, profesor, ¿sí? puede ser también el caso, a ver, a mí me pasa, me toca de cerca, por eso quizás lo veo como un caso posible esto, en el caso de algunas profesiones que cierran las matrículas o cierran los registros. Por ejemplo, los escribanos tenemos como que los mismos escribanos que ya tenían y gozaban de esos beneficios, cerraron el registro. Entonces, a pesar de tener ciertas características, todos los que tenemos matrículas como escribanos no podemos acceder a ese grupo que ya tiene su registro. Claro, porque ellos están defendiendo, digamos, Claro, los derechos adquiridos que ellos tienen, pero es como un grupo cerrado también. a un grupo cerrado. No, no, en un tiempo, creo que en la época de Menem se liberó, diríamos, el Se tema de... liberó, sí, se liberó y se volvió a cerrar. Claro, este es el concepto de eso, de que este sector, estos escribanos, casi por hereditario es lo que después acceden, diríamos, a una matrícula, diríamos, de una escribanía. Claro, en realidad ahora uno se recibe y tiene una matrícula. Lo que no se Mm. tiene es el registro, que no es en este caso que se hereda, sino que se concursa ante la Sí, Suprema sí, sí. Corte. O otros también, diríamos, los registros del automotor también en estos negocios. Sí, de cierta forma está muy claro tu ejemplo. Esto es decir, este grupo que tienen las matrículas, los registros, ¿cómo protegen, diríamos? Porque ustedes, ¿qué son los que no tienen matrícula? Un No, sí, peligro somos, para ellos. Van a competir, claro, diríamos, somos es competidores, decir, la obviamente, torta sí. que hay, diríamos, la quieren comer ellos solos, no Sí. compartirla. Así hablando Y muy aparte que hay bruscamente. varias carreras que empiezan a cerrar las matrículas o los accesos a los pares. Sí, sí, sí. En ese sentido, está muy, muy claro tu ejemplo. Y en el cierre social, diríamos, en la educación se da uno por las cuotas y otros, por ejemplo, por más que sea de pública, ¿no es cierto?, gratuita, ¿cómo se va cerrando? Uno, diríamos, que solamente tienen privilegios, no privilegios, pero prioridad para ingresar a esa escuela, los hermanos de alumnos, ¿no es cierto? O los hijos de los profesores. Por ejemplo, acá en la escuela Vera Arena, que es una escuela de la universidad de nivel inicial y primario, eh, tiene un cupo para 60 personas, ¿no es cierto? Porque son dos divisiones. Pero hay una gran cantidad de inscriptos, mucha gente quiere que su hijo ingrese ahí porque supuestamente aseguraría todo, no solamente el nivel inicial, la primaria, sino la secundaria, digamos en colegio o la universidad, pero se va cerrando esto. Por ejemplo, cuando mi hija más grande la inscribimos, de esos 60 lugares, habían quedado solamente 13 lugares libres, que entraban en un sorteo, y éramos más de 300 niños que querían
ingresar. Es decir, cómo se va alimentando. Ustedes limitando el ingreso, digamos, a estos lugares. Ustedes los pueden ver, por ejemplo, en San Rafael con algunas escuelas públicas. O acá en Mendoza, también, por ejemplo, en las escuelas primarias de la zona oeste de la ciudad, por la ubicación geográfica. Siempre tienen prioridad, digamos, los que viven cerca de la escuela. Pero, por ejemplo, los chicos que viven en los barrios del oeste, digamos, Flores, Favorita, se los inscriben a la tarde. Entonces, el mismo colegio, son dos colegios en uno. Un colegio de la mañana con ciertas características, es decir, sectores medios, clase media, y a la tarde, digamos, casi urbano marginal. Es decir, cómo se va limitando, separando, protegiendo, digamos, estos beneficios en la escuela. Esto se está dando en la fragmentación. Dice, y el otro concepto que se utiliza es el tema de la distancia social, que es un concepto que plantea Durkheim. Y se establece que la distancia social está determinada por fronteras morales, valores, símbolos, costumbres, entre otros, que establecen la sociedad y sus grupos. La moral dibuja espacios de exclusión e inclusión de los individuos frente a una sociedad determinada o grupos. Por ejemplo, escuelas, acá en Mendoza todavía no hay escuelas, diríamos, con grandes tradiciones, podríamos nombrar los maristas o algunos, pero en Buenos Aires se da esto, ¿no? De que el abuelo, el padre, los hijos y los nietos tienen que ir a la misma escuela porque representan una tradición familiar. Entonces son escuelas ya de familias. O, por ejemplo, la orientación religiosa, es decir, cómo a través de la religión, digamos acá los colegios pertenecientes a la fundación que están vinculadas al Opus Dei, también favorecen o fomentan cierto cierre social. Es decir, que esta distancia social está dada por algunos valores simbólicos, costumbres, ¿no? Y se plantea Park, un sociólogo que trabaja conceptos de Durkheim, dice, dado que en una sociedad no solo vivimos juntos, sino que al mismo tiempo vivimos aislados los unos de los otros. Las relaciones humanas pueden ser siempre analizadas con mayor o menor precisión en términos de distancia social. Y podríamos ver, por ejemplo, estas fotos, cómo se dan hemos pasado esos segmentos, los fragmentos a nivel urbano. Por ejemplo, acá vemos la Villa 21 y el Puerto Madero. Digamos que están uno pegado al otro, pero separados a su vez, con una distancia social. O en la ciudad de Mendoza, la ubicación de los barrios. Por ejemplo, acá tenemos el centro universitario, podemos ver el Dalia en el lado de la Favorita, es decir, que hay distintas fragmentaciones educativas, distintas fragmentación social, digamos, a nivel urbano. Y en la escuela media, digamos, cómo se traslada, digamos, y acá en el aporte que está dando en el libro La Trama Educativa, que plantea que habrían 3 circuitos, podría haber unos 4, ¿no? Digamos, una escuela dice como espacio para la conservación de las posiciones ya adquiridas, otra la apuesta al conocimiento y la excelencia. Este se podría dividir en dos, ¿no? Pero acá lo agrupamos en uno. Y una escuela para resistir al derrumbe. ¿Cuáles son las características de la escuela como espacio para conservación de las posiciones ya adquiridas? Son cuya meta explícita es fijar a los alumnos en la posición que gozan su familia. Atienden a los sectores medios o altos de la sociedad, cuyo desafío es encontrar una pedagogía que posibilite la conservación o la renovación de capitales culturales y sociales aportados por la familia. Es decir, que son principalmente estos sectores de clase media o medias altas que principalmente apuestan que conservar esa posición o mejorar. Son colegios principalmente vinculados a la élite, con cuotas muy elevadas, con doble escolarización, es decir, que los padres lo dejan a la mañana y lo retiran a la tarde, con toda una simbología, ¿no es cierto? Y también tienen convenios con universidades extranjeras por el tema de una educación bilingüe. Es decir, también contribuyen a la tradición, ¿no es cierto? Esto es lo que yo planteaba, que los abuelos, los
los padres, los nietos, van a esas instituciones. Es decir, dice, la institución se rige como un guardián en las tradiciones en las que se inscribe en el grupo familiar y en los que se basa su pretensión de poder. Diríamos acá, por ejemplo, en Mendoza, los maristas, que en la escuela antigua, el liceo en su época, digamos que cómo era para vincular y mantenerse esa posición social, ¿no? Dicen, estas instituciones tratan de preservar los valores de tradición religiosa y los símbolos asociados con la distinción de clase y del linaje familiar. La estrategia de este grupo es la preservación de identidades acordes con sus tradiciones, a lo que se le agrega la adquisición de un título universitario. Es decir, es muy importante para ellos el tema del acceso a la educación y a qué institución le otorga ese título, ¿no? Y las otras escuelas que apuestan al conocimiento y la excelencia, principalmente son las escuelas de clase media, principalmente vinculadas a padres con ciertas profesionales, ¿no es cierto? Y que posibilitan, diríamos, esta es la apuesta, generalmente todos estamos vinculados a esto, que apuestan a la educación para un ascenso social, para adquirir un cierto capital cultural. Dice, la estrategia que articula estas instituciones centrada en el saber y la excelencia intelectual, con el incentivo de la creatividad individual como una fórmula capaz de generar innovación trayectoria del ascenso social. En este grupo hay apelación a la tradición intelectual de orientación humanística, características de la élite progresista en nuestro país, un poco vinculadas, diríamos, ¿se acuerdan? A la creación de los colegios nacionales normales en la época de la creación del sistema educativo. Y la otra, diríamos, esta escuela para resistir el derrumbe. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos que aquellos que quedan fuera del sistema se produjo principalmente una separación, digamos, quedan fuera del sistema? Entonces la escuela para estos sectores sociales es mantenerse dentro de este sistema, no solamente dentro de la escuela, sino dentro de la sociedad. Un poco estas escuelas están caracterizadas por la contención, es decir, no solamente brindan el sistema educativo, sino también otros servicios. Esto está muy vinculado a lo que veíamos en la clase anterior con los programas de políticas compensatorias, ¿no? Esta acá la escuela, volviendo a la metáfora, serían un paracaídas, diríamos, permiten no quedar fuera del sistema. Por ejemplo, en datos cuantitativos, yo en el trabajo de investigación que he estado realizando, con el tema de la división entre, diríamos, entre cantidad de aspirantes referido a la relación en cantidad de aspirantes con relación a ingresantes, es decir, se inscriben 100 chicos y solamente, que sería la cantidad de aspirantes, y solamente ingresan 20, digamos, esta relación. Por ejemplo, con estos datos de un año en la universidad, pudimos observar, por ejemplo, esta relación de aspirantes e ingresantes. Por ejemplo, en los colegios de élite, es decir, de cuotas caras, diríamos, como en San Jorge, San Andrés, acá en la ciudad de Mendoza, combatían en cierta forma con los colegios de la universidad. De esta cantidad, esa relación entraban aproximadamente entre un 80-85% de los aspirantes a los colegios, a la facultad de la Universidad Nacional de Cuyo. Después, ¿quiénes continúan? En las escuelas, diríamos, con subvención, diríamos, es decir, privada, diríamos, confesionales. Es decir, en ese entraban un promedio del 60%. Y después quedaban en último lugar con un 30%, es decir, esta relación de aspirantes e ingresantes de los colegios de la provincia. Es decir, después habría que distribuir, no es lo mismo una escuela cabecera de un departamento de la ciudad que una escuela urbana marginal, pero se da esta fragmentación con números, no es solamente teórico, sino se da con números. Y después, en la continuidad, diríamos, el progreso dentro de la misma universidad. Esto ustedes podrían analizar, digamos, en las escuelas que están trabajando, a qué fragmentos corresponden a este tipo de escuelas. ¿Alguna duda con respecto a esta temática? No, profe. ¿Ustedes han visto, la ven esta situación de fragmentación en la escuela? A ver.
Consulta, profesor, Sí, ahí cuando hablamos de escuelas que apuntan lo que es el conocimiento y la excelencia, las escuelas técnicas, ¿entrarían en ese lugar? Porque, bueno, había tomado que va en el hecho de buscar ni más ni menos que la educación para un ascenso social, es decir, tener un oficio. No sé sí, si... dentro de las escuelas técnicas tenemos distintos matices, ¿no es cierto? Pero Sí, principalmente apuestan, porque ahí combinaríamos un análisis entre escuelas, este tema de fragmentación y también con las redes sociales de escolarización, ¿se acuerdan? Primaria profesional y secundaria superior. Pero generalmente hoy las escuelas técnicas, no solamente antes, los padres enviaban a sus hijos a las escuelas técnicas para obtener, diríamos, un título, diríamos, un oficio y para trabajar, ¿no es cierto? Pero hoy las escuelas técnicas es un camino principalmente para un acceso a una carrera de, por ejemplo, de ingeniería, ¿no? Y principalmente sí están vinculados a esa escuela. Por ejemplo, la ENET número uno allá del Ejército de los Andes tiene esas características, esta posición, ¿no? es tal cual. Gracias, profe. Y a Nosotros, ver en qué. función a lo que vos decís de la fragmentación o lo que estuvimos viendo, en verdad trabajamos más con una escuela que se muestra bastante heterogénea. O sea, eh, esa fragmentación dentro de la escuela tanto no se percibe. Fuera de ¿Qué ella, escuela bueno, sería? el polivalente de arte es la que hemos trabajado. Sí, pero principalmente esta apuesta al arte, diríamos. ¿Qué hacen las escuelas, por ejemplo, ahí del centro de la ciudad? Entraríamos en esta clasificación, diríamos, que apuestan al conocimiento, ¿no? Pero Exactamente. dentro A de eso esto hay alumnos que pueden provenir de distintos sectores sociales, diríamos, y ahí entraríamos en el concepto de las redes escolares, ¿no? claro. Pero bueno, esto, más que una fragmentación, se nota mucho la heterogeneidad. Sí, Y sí, sí. hay como mucho el concepto ahí, vos recién cuando empezaste, hablaste de Lucy Guattari, que yo soy licenciada en artes y de Lucy Guattari escriben bastante sobre el arte y la escuela tiene un poco esa política como de una vida libre, porque dicen que tanto el arte como la vida son experimentales. Entonces, desde ese lado, es como que dentro de la escuela esa heterogeneidad también se homogeniza como medida particular en ese aspecto. Sí, ahí el polivalente se puede trabajar mucho desde Bourdieu, diríamos, el concepto. Totalmente. Sí, sí. Ahí, por eso yo le dije que esta segunda clasificación podría dividir en dos, ¿no? Por ejemplo, acá en Mendoza, en los colegios de la universidad, apuestan ese conocimiento, pero son distintos, por ejemplo, a otros colegios, diríamos, de la ciudad, diríamos, que también apuestan al conocimiento. Es decir, se podría, algunos, dentro de estos colegios que apuestan al conocimiento, también habrían sectores de clase media y quizás otros sectores más populares, diríamos, ¿no? Que un poco lo que vos planteás en la escuela, ¿no es cierto? Esa situación. Pero los dos apuestan, diríamos, más allá del origen social, apuestan al sistema educativo como un ascenso social, ¿no? Principalmente más allá de la posición social de cada uno, esto, el sistema educativo, para continuar una carrera o adquirir un oficio. Quizás las otras para resistir el derrumbe, o van los chicos para, en cierta forma, para cumplir con la ley, Sí, es esto decir, que vos decís de adquirir una carrera o un oficio, bueno, nosotros lo notamos mucho porque si bien no es una escuela técnica, es un secundario orientado con especialidad en arte, eh, tiene muy marcada el área de las prácticas profesionalizantes en cuarto y quinto, justamente como para un, una salida laboral si no hay una continuidad con estudios terciarios o universitarios. sí, sí, sí. No, eso, por eso esa división, diríamos, en esa categoría segunda, diríamos, la podemos dividir en dos, diríamos, vinculados a ciertos sectores o ubicación geográfica, ¿no? De la escuela. Bueno, los otros dos temas muy rápidos y lo van a trabajar profundamente en el taller de integración, ahí a través de la cartilla, en la documentación.
¿Quién estuvo, digamos, el jueves en la charla el webinar que hicimos de interpretación sociológica de la pandemia? ¿Hubo algunos de ustedes? Yo le mandé el video, porque en cierta forma vamos a estar trabajando en el taller el tema de la pospandemia, como la vuelta de ahora, y ahí van a poder escuchar algunas conferencias, algunos aportes, por eso se los reenvié para aquellos que no pudieron participar y principalmente por el horario, el día de semana y no el día previsto de cursado tampoco, ¿no? Por eso se los envié ahí. Principalmente empieza mi compañero de trabajo acá con un análisis histórico de lo que es pandemia. Después habla una alumna nuestra de historia que rindió hace poquito en la mesa, hizo una interpretación de la pandemia y las consecuencias con respecto al suicidio desde Durkheim. Después estuvo un médico vinculado, diríamos, el tema principalmente es doctor en medicina, pero también es secretario adjunto de FADEUN y analizó un tema del efecto de la pandemia, diríamos, a nivel laboral. Después Marcela Tagua, que es la encargada de las TIC, diríamos, de la facultad. Estas conferencias les pueden servir bastante como influenciado, diríamos, la vuelta, la utilización de las TIC, diríamos, en la educación. Después continúo yo con respecto de la pandemia y la biopolítica de Foucault, Hahn y Paul Preciado, que es un filósofo español. Todas estas medidas, esto del encierro, cómo significó de transformarnos en cuerpos dóciles, de control, de vigilar, y cómo a través de las tecnologías se van incorporando nuevos procesos de control. Y después Mónica Coronado, que quizás las conocen porque ha ido bastante a San Rafael, sobre las emociones, ¿no? Cómo nos ha ido afectando. Eso nos pueden servir. Y lo que, dos contenidos que... ¿Eso lo necesitamos para el integrador? No me quedó claro. Lo pueden utilizar, ver algunos de los conceptos, ¿no? A ver, quiero compartir. Espera que se me ha perdido. Uno de los autores que vamos a utilizar es Buenaventura dos Santos, Sousa dos Santos, que él escribió principalmente en el año 2020 un libro que en la cartilla hay una síntesis, pero le vamos a juntar el texto, que no son muy largos, ¿no? Que es la pedagogía del virus, ¿no? Bueno, Buenaventura de Sousa Santos es un sociólogo portugués y plantea, diríamos, esto de cómo fue transformando y esto cómo nos enseñó, diríamos, el tema del virus, el tema de la, a nivel de educación, a nivel personal, ¿no? Y cómo dice que en las ciencias sociales se planteó un debate si la verdad y la calidad de las instituciones de una sociedad determinada se conoce mejor en situaciones normales de normal funcionamiento o situaciones excepcionales de crisis. Es decir, cómo las escuelas, diríamos, las distintas, o el sistema educativo o otros ámbitos, quiénes estaban mejor preparados, diríamos, enfrentándonos en este tema del virus, ¿no? En Buenaventura, dice. Y qué conocimiento potencial proviene de la pandemia del coronavirus, ¿no? Principalmente dice que dice que todos los sólidos se evanescen en el aire, es decir, que estas instituciones que planteó cómo se enfrentaron, diríamos, ante esta situación que afectó a todo el mundo. Principalmente lo que se plantea que la pandemia, diríamos, no fue democrática, ¿no? Porque no a todos lo afectó de la misma forma, ¿no?
por ejemplo, aquellos que no podían dejar de trabajar para tener alimentos, es decir, por ejemplo, los repartidores, los empleados municipales, o, por ejemplo, quedarse encerrado, y digamos, cómo nos fue afectando. Pero también aquellas instituciones, cómo tuvieron distintos países, digamos, para enfrentar. Y acá se plantea una desigualdad, diríamos, por ejemplo, Alemania tenía un mejor sistema de salud, por eso los índices de enfermedad y mortalidad fue menor que Inglaterra, Estados Unidos o en nuestros países, porque los servicios de salud no estaban tan preparados como tuvieron estos países, ¿no? Y también el miedo que generalizó, digamos, y la muerte sin fronteras causado por un enemigo imposible, ¿no? Y que la pandemia otorga una libertad caótica a la realidad, y cualquier intento de aprisionarla analíticamente está condenado al fracaso, ya que la realidad siempre va adelante de lo que pensamos. Es decir, que la normalidad fue una excepción, diríamos, cómo se fue transformando, y también plantear el tema de la elasticidad social, es decir, digamos, cómo nos fuimos adaptando a esta nueva realidad. Diríamos, también el tema de la fragilidad humana ante el temor y el fracaso, ¿no? También plantea, dice en uno de los títulos de su obra, Al sur de la cuarentena, ¿no? Quienes tuvieron una posición difícil, también una posición de género, un análisis de género, fueron las mujeres, ¿no? Porque gran parte tuvieron que cuidar a los niños, diríamos, el resto de la familia, asumir roles, diríamos, que no estaban preparados, o no, diríamos que el tema de la educación, ¿no es cierto?, de la escolarización, que se estuvieron dando a cargo, ¿no? Y acá también esto de que como la cuarentena no fue democrática, cómo, diríamos, fueron enfrentando en las distintas familias este tema de la educación de los niños. Y acá, por ejemplo, yo casi le agrego un capítulo, pero como mi trabajo de tesis es del 2005 al 2015, cómo la pandemia incrementó o evidenció la fragmentación educativa. Es decir, cómo escuelas que estaban mejor preparadas, tenían aulas de informática, TIC, o pudieron acceder a una educación virtual, o aquellas que no tenían, o en las familias que tenían quizás una o dos computadoras, conexión con fibra óptica, a una familia que solamente tenían un celular y para toda la familia, a veces no habían conexión de internet. Hemos visto fotos, por ejemplo, en los noticieros, chicos que se subían a la loma de un cerro para tener conexión para recibir sus trabajos, o en el caso de ese chico que mostraron el video ahí en el Río Grande, que cruzaba el río para recibir sus cartillas, ¿no? También esto de que no todos pudieron quedarse en casa para cuidándose o protegiéndose, porque tuvieron que trabajar, ¿no es cierto? De los vendedores, los repartidores, los médicos, ¿no es cierto? Es decir, que la pedagogía del virus nos han dado distintas lecciones. Es decir, la pandemia del coronavirus es el ejemplo más reciente del primer tipo de crisis, diríamos una crisis ecológica. Es decir, ha sido ahora la reunión, la cumbre por el medio ambiente, y cómo se analiza cómo están afectando todo este cambio climático. Y cómo principalmente, cómo las distintas áreas sociales han sido enfrentados, diríamos, cómo fue afectado, diríamos, dentro del sistema capitalista, la salud, la seguridad y la educación. Y también cómo la privatización de bienes sociales colectivos fue la manifestación más visible de la prioridad dada a la mercantilización de la vida colectiva. Es decir, cómo hoy ciertos bienes sociales, diríamos, como la educación, fueron, diríamos, privatizados. En lo que plantea Buenaventura es que el futuro puede comenzar hoy. Esto que se habla de la nueva normalidad, diríamos, un poco lo que se va a trabajar en el taller, este concepto de nueva normalidad, cómo serían las alternativas, esto de que se hablan de las aulas híbridas, de la bimodalidad,
que pueden, diríamos, enfrentarnos como una alternativa, ¿no? O algunos hemos vuelto, algunos sistemas se han vuelto atrás como era antes, y otros combinar, diríamos, lo que se aprendió, diríamos, en este proceso de la cuarentena, esto de la bimodalidad, la educación virtual, cómo continuarla, ¿no? Hoy, por ejemplo, facultades que han vuelto al sistema tradicional y otras están combinando, ¿no? Por ejemplo, ciencia económica han vuelto a la forma presencial, pero también pueden transmitir sus clases a través de Internet. Porque esto, la gran discusión que se planteaba, ¿por qué las universidades no han vuelto este año a la forma presencial? Y hay un problema real, por ejemplo, muchos chicos que vienen del interior o de otros lados de la provincia dejaron de alquilar, entonces no se les podían volver a alquilar y no sabíamos por cuánto tiempo, ¿no? Porque podía haber una nueva ola y de vuelta al aislamiento. Es decir, esto, ¿no? Es decir, ofrecer distintas alternativas. En el caso de ustedes están continuando la virtualidad. Acá en el ciclo de la sede de Mendoza es forma presencial. Y creo que ustedes, ¿qué prefieren? ¿Continuar con la virtualidad o forma presencial? No, virtualidad. Nos queda como la virtualidad, me parece. Depende. Sí. Pero yo doy clases en la Universidad de Mendoza y nosotros después de las vacaciones de invierno volvimos a la presencialidad. Al principio fueron como clases presenciales y a la vez por el que no podía viajar, nos conectábamos, entonces también se le daba clases al que no podía, pero ahora ya harán 2 meses, es una presencialidad absoluta. Lo Sí, que pasa en mi caso particular, no sé si todos opinan distinto. En el caso de esta carrera depende de algunas áreas, de Sí, algunas materias, totalmente. porque hay algunas materias que válidamente se pueden cursar perfecto de forma virtual, a la distancia, y se van llevando bien igual, se van adquiriendo los saberes y se van generando aprendizaje, pero hay otras en las cuales es muy necesaria la presencialidad, el contacto con el profe, el poder consultar inmediatamente. Es depende realmente, eso A pienso nosotros yo. nos pasó que se notó mucho los chicos de primer año, un nivel muy bajo, porque a la vez eran chicos egresados en pandemia, o sea, un 5.º año de pandemia. Entonces, el nivel educativo, o sea, el nivel de los chicos y el compromiso fue como bajo. Y por eso se decidió volver a la presencialidad todo el año y ya después toda la universidad. Sí, porque a veces la discusión es que no solamente es transmitir saberes, sino a veces lo corporal, lo físico, el contacto es también parte de la educación, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, en la escuela secundaria, eh, ¿qué le pasa a ese alumno? Eso se detecta en forma presencial. Porque acá podemos ver o ponen un fondo de pantalla, no vemos toda la realidad de ese alumno. Y hay carreras que se necesitan forma presencial. Quizás en la formación de posgrado, pero también es importante el contacto directo, ¿no? Pero la ventaja ahora es que podemos tener formación de personas que, por ejemplo, de Buenos Aires o de otra parte del mundo directamente, ¿no? Y no tenemos que viajar. En el caso de mi esposa está haciendo una maestría en psicoanálisis en Buenos Aires, que es jueves y viernes viernes y sábado una vez por mes, que es intenso, pero si tuviera que viajar era no solamente el costo económico, ¿no? El viaje, alojamiento, el cansancio físico, no sé si se podría hacer. Eso tiene esta, esta ventaja. Yo creo que el sistema, diríamos, hay que buscar mecanismos, diríamos, no dejar de lado el tema de la virtualidad, un poco porque se ha avanzado bastante, ¿no? Esto de las aulas virtuales, pero tampoco el tema de la presencialidad. Todo depende, diríamos, cómo va avanzando, ¿no? Porque en cierta forma también se plantea estas desigualdades sociales, esta fragmentación, diríamos, no todos pueden acceder, diríamos, tenemos conexión, aparato, diríamos, al beneficio que tiene la virtualidad, ¿no? Eso también se da. Y el otro, para terminar, muy rápidamente, ¿no? A ver, quiero ver.
Es el concepto de la plataformización de la sociedad, ¿no? Es decir, cómo esto de que nosotros tuvimos que transformar nuestras clases presenciales en formas virtuales, ¿no es cierto? Utilizar el tema de las plataformas, ¿no? Dice que hoy las plataformas se han convertido en parte integrante de nuestras rutinas cotidianas, su impacto se nota en el trabajo, en el ocio, incluso en la educación. Digamos, hoy la educación, diríamos, se está dando por distintas plataformas. Y en cierta forma, las plataformas forman parte de nuestra vida, digamos, a través de la creación de nuevas comunicaciones, agrupar en ciertos actores sectores, es decir, el tema de la utilización de los móviles, ¿no? Porque ahora no es solamente, antes está la educación a distancia a través de la informática, pero hoy transformarnos también para el uso de los celulares, ¿no? Como transformar, digamos, un documento, una clase, no solamente para verlo en una notebook o en una computadora, sino también en celulares. Diríamos, hoy las plataformas es parte de nuestra vida diaria y a veces se transforman como un estilo de vida, ¿no? Y todos lo utilizamos a través de estas, diríamos, de estas plataformas, diríamos, es decir, de Netflix, de Uber, diríamos, como por ejemplo, en este cambio, diríamos, recuerda, antes los cines eran el centro de reunión, de recreación, después a través de los canales cable, los cines fueron cayendo, el tema de los alquileres de las películas, y Netflix, por ejemplo, destruyó a Blockbuster, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, en Estados Unidos, en todo el mundo. Y hoy, digamos, hoy el tema del mercado pago que es tan cómodo, diríamos, para utilizar el pago o compra o servicio, digamos, todo desde el celular. Es decir, que forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y los actores, diríamos, tenemos de las empresas de telecomunicaciones, los ingenieros, los funcionarios educativos o los técnicos, diríamos, cómo transformar, diríamos, desarrollar plataformas, en este caso de educación, ¿no? Para reflexionar, es decir, también ubicarnos en qué posición, diríamos, estamos dentro de este ecosistema, ¿no? También la utilización, tener en cuenta la utilización de marcas, es decir, hoy, diríamos, las plataformas están dadas. Ya no es nuevo, ¿no es cierto? Porque ya las plataformas de aprendizaje tuvieron sus antecedentes, diríamos, y hoy, por ejemplo, el tema de las aulas invertidas, también esto de cómo a través de, para qué utilizar las formas presenciales y cómo a través de las plataformas o de las aulas virtuales poder que los alumnos pueden profundizar ese conocimiento. Ahí yo he dejado, digamos, en la cartilla un texto de Alejandro Artopoulos, que él principalmente ha trabajado mucho este concepto de la plataforma de simulación y aprendizaje y cómo analizar, digamos, cómo se han ido desarrollando. Y hoy, cierta forma, ¿cuál es el riesgo, diríamos, en las plataformas? Principalmente, y digamos, de la universidad, del sistema educativo, que hoy quizás amplificaciones, no solamente en nuestro país, pueden invadir, digamos, a territorios. Esto, por ejemplo, la universidad tiene una ubicación geográfica, o de una universidad importante de cualquier país del mundo puede dar clases o transmitir una carrera acá, ¿no? Todo este marco jurídico, diríamos, hay que regularizarlo, ¿no? Bueno, chicos, la idea ahora es trabajar con los informes. ¿Alguien quiere trabajar o profundizar? ¿Alguna duda con esto en la plataformización o el tema de la pedagogía del virus? Me gustaría trabajar ahora, si no hay duda, trabajar con respecto a los informes en cuadros, a ver para cómo vayan avanzando. ¿Quieren trabajar algunos? Por ejemplo, a ver, de la escuela Álvarez Segura, ¿están en el grupo?
o la de San Antonio Pauda, creo que era la otra, o el polivalente de arte. ¿Quién quiere? Yo comparto los que han enviado y vamos trabajando un poquito. San Antonio de Padua puede ser. A ver, tengo... Acá, no. Espera que estoy viendo cuál archivo que he abierto. Acá está, a ver. Ahí comparto la pantalla. Está ubicando que tengo todos los archivos abiertos. A ver si esta. No, esta me parece. No, ¿cuál se abrió? Polivalente. Voy a dejar compartir. A ver. Ahí está la de Paula. Ahí sí está. Ahí ustedes han analizado el cuadro de la Escuela San Antonio de Pauda, donde han utilizado, por ejemplo, la de capital humano, donde utilizan, dice, se realiza capacitación periódica al personal de las instituciones. Y la interpretación que han puesto, dice, podemos relacionar las acciones de capacitación al personal que hay en la escuela con la idea de autor, en la que plantea que cuanto los gastos para mejorar esas capacidades se aumentan, también la productividad de valor del esfuerzo humano, trabajo, proporciona una tarea positiva en rendimiento. A ver, ¿qué más lo podrían vincular la Escuela San Antonio de Pauda con el tema de la capital humano? Claro, en realidad, a ver si está un poco más abajo del cuadro, no sé si es el archivo que... Acá tengo solamente 3. ¿Eso es todo el cuadro? Sí, no sé si... Porque dentro de lo que me mandaron todo el informe. Pero cualquier cosa más allá del cuadro podemos ir a hablar. ¿Usted cómo? ¿Qué Claro, más? porque falta una última parte acá, que era la que me interesaba ver a mí. ¿Sobre cuál era? Y sobre distintos autores, a ver si la puedo encontrar acá. ¿No la querés compartir? ¿La tenés vos? La tendría que buscar. Si me da unos minutos, la busco. No sé si quieren analizar otra institución mientras tanto. Sí, así para compartir y la compartimos. Avísame y la compartimos. Dale, dame un ratito. ¿Qué otra institución quieren analizar? El polivalente, profesor, no tenemos problema si quiere compartirla usted o la compartimos nosotros mientras Gino busca lo suyo. ¿La querés compartir vos? Así es más fácil. Yo la tengo abierta, pero no. Virgi, ¿vos lo podés compartir? A ver, que no estoy conectada con la compu. Acá la tengo yo, la Claro, que me comparto pasa igual. Ah, sí, mejor, por favor. Porque... Si no comparto, avísenme. A ver si está. Ah, no. Está. ¿Álvarez seguro está? A tener tantos capítulos. Ahí está. Ahí está, polivalente de arte. ¿Se puede ver? Sí, sí, se ve. Perfecto. ¿Quieren presentándolo a ustedes? Así. ¿Cómo? Disculpe. Si quieren compartirlo a ustedes, ir analizándola. Bueno, nosotros elegimos esta escuela
es real que ya venimos también de trabajarla por otro trabajo en institución, entonces nos pareció cómodo seguir por la misma línea y para seguir profundizando con el análisis de la institución. Es una escuela, como dije recién, que es un bachiller orientado en artes con especialidad, tiene 5 especialidades, como se ve ahí, y es una escuela grande, con una gran comunidad educativa de alumnos. Ay, Ya no vuelvo. me lo sacaste. Ahí está. Tiene arriba de 700 alumnos aproximadamente, 150 docentes, incluido en esa planta gabinete, equipo de gestión y demás. Y como recién comentábamos, es una escuela que se muestra bastante heterogénea, y por algunas entrevistas que hemos hecho tanto a directivos como a profesores y alumnos, donde si hay una fragmentación, se estaría dando como más marcada hacia afuera, porque la verdad que adentro es como que hay como una tendencia homogenizadora que tiene que ver con esto en relación a las artes. Entonces, en ese sentido, esa heterogeneidad también se amalgama o hace comunión como con esto de lo que son las propuestas artísticas y que se dan en la institución. Eso en líneas generales. Ustedes han puesto ahí autores básicos, por ejemplo, Capital Humano, Teoría de las Redes. Sí. Sí. Y dicen que una escuela de ejercicios profesionalizantes marcada por un desarrollo de oficio futuro profesional. Esto principalmente la teoría del capital humano. Pero ponen por la red primaria profesional. ¿Por qué lo han puesto así? Pusimos la red primaria y algo de la secundaria, la pensábamos porque afirma esta idea de que el alumno salga como con una formación para insertarse en un campo laboral si es que no tiene una continuidad terciaria o universitaria. Y como en la red, la teoría de las redes se marca la parte primaria que tiene que ver con eso, y la parte secundaria también, porque si bien la escuela no tiene como una continuidad directa, no tiene primaria por empezar, y tampoco nivel terciario, pero sí se entablan como muchos convenios, marcos con otras instituciones, mismo el IPA, o museos, o espacios culturales. Entonces notamos como que la escuela ahí también busca acompañar esto es justamente la formación para la vida laboral. Pero ustedes no tienen el dato de si los alumnos cuántos continúan un nivel terciario. No exactamente. Suelen ser chicos que la mayoría continúan un nivel universitario, terciario. Ahí lo que también es real poner... que muchos después cuando salen, o sea, muchos ahí no siguen con la vida artística, sino que van con formaciones más asociadas con la parte teórica de las artes o la parte creativa, como puede ser carreras de diseño y demás. Yo creo que ahí en el análisis, yo creo que el gran porcentaje pertenecen a una red secundaria superior, pero también por el título responderían a un grupo de los alumnos de esta red primaria profesional. Así un poco sería el análisis. Pero estaría bien. Sí, pero incorporaría este análisis de la red secundaria superior. Por lo menos ver cuántos alumnos siguen. Sí, más o menos, o poner que un alto porcentaje o un porcentaje tanto continúan estudios universitarios. Bien. Y en la escuela, diríamos, esto del arte también como plantear la educación como una inversión. Y después, con Bourdieu y Passerón. ¿Soy yo la única que no ve el cuadro nuestro? Sí, yo estoy en nuestro drive porque... porque yo veo todo el... No estás presentando. No, yo tampoco lo veo. Profesor, es negro directamente sale. Espero que... pensé que era yo nada más. Parece que somos todos. Voy a cortar, yo sé que lo está pasando. Estoy... A ver, no, aquí estaba compartiendo. A ver. A ver. ¿Ahora? Ahí se ve. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Y te hago una consulta, profe. Ahí en el primer punto, cuando nosotros marcamos en la primera,
que si bien no es una escuela técnica, el ejercicio de las prácticas profesionalizantes es marcado, eso estaría bien, ¿verdad? Porque estuvimos ahí como medios duditativos. Sí, sí, una formación docente. En cierta forma también es técnica por ser docente, pero no, está bien. Sí, está bien, las prácticas profesionales están bien. Está bien, sí. Y acá con Bourdieu. La palabra. Sí, nos quedamos respecto a la teoría de la reproducción con el concepto de campos de Bourdieu, para analizar cuál era el campo, el capital cultural, perdón, que traían los alumnos o las familias de los alumnos que asistían a la escuela, y lo que la escuela también incorporaba. Ahí yo creo que lo que sería importante, bueno, uno el campo, que es el campo del arte, ¿no es cierto? Ese campo educativo. Pero en función de eso, vincular el concepto de hábitos, ¿no? Esto cómo se va incorporando, diríamos, este campo del campo cultural, el hábitos, diríamos, de los chicos, ¿no es cierto? Hábitos, no hábitos, ¿no? Esto de su forma de pensar, su forma de actuar, ¿no es cierto? Hasta su forma de vestir. Esto está muy vinculado. Yo creo que ahí tendrían que trabajar más el concepto de hábitos. Esta es la relación del campo y hábitos. Eso creo. Bien, Acá con Bourdieu pueden ampliar muchísimo. El tema de Weber, el poder, también está bien vinculado, ¿no es cierto? Eso está claro. Foucault también. Acá, bueno, que la pandemia la han estado utilizando también. Está interesante. En los nuevos yacimientos de empleo. ¿Ah? Sí, a Parson pusimos ahí en la teoría de los sistemas. Sí, ahora pueden utilizar algo lo que hemos visto ahora. El tema de los nuevos yacimientos de empleo también está bien utilizado para esa escuela. El tema de Pimaleón, bueno, este es un cuadro, ¿no es cierto? En el texto tienen que ampliar más, caracterizar qué efecto de etiquetamiento de Pimaleón se está dando en la Sí, escuela. la idea de nosotros como que tomamos el cuadro pensando como que fuese de guía para nosotros después, cuando tomáramos Para ampliar, el trabajo. digamos, la Obviamente fundamentación, claro. Claro, la idea es ampliarlo más en el trabajo. Sabemos que incluso todavía nos falta recopilar cierta información, por ahí que con los tiempos hemos estado muy justos, entonces nos ha faltado, pero más o menos usar el cuadro de guía, y bueno, si a ustedes no le parece que está bien utilizada la teoría y los conceptos, ya le podemos dar para adelante. Con lo que hemos visto en las últimas clases, ¿qué otro autor podrían incluir? Los temas. Por ahí, profe, se podría llegar a pensar en el análisis del perfil o de las características de los alumnos en función de lo que vimos en la clase anterior. No habíamos trabajado con pobreza, marginalidad, En las políticas de conversación. sociales. También. Sí, también. El tema es la fragmentación, un poco lo que hemos estado trabajando aquí. Eso es lo que iba a decir ahora con la fragmentación, porque si bien tal vez la mirada no es de clase, ni es una escuela clasicista, ni de clase alta, por decirte, menos privada, pero sí en esa fragmentación, o sea, corriendo esas etiquetas que como siempre como que están de manera primaria, pero de manera secundaria también hay como ciertas fragmentaciones que se dan en función a los gustos, a las elecciones, y definitivamente esta es una escuela que el que va ahí es porque tiene muy en claro el tipo de formación que tiene y que es como muy específica y es una beta muy particular, porque las artes no es como el común de la vida laboral o del ejercicio de la continuidad laboral. Así que yo pienso que desde esa mirada también podríamos meter a la escuela como fragmentada a nivel dentro de la sociedad y en el casco urbano de la ciudad. Sí, o también Ahí agregar un poco está lo que hablamos utilizando muchos conceptos de hábitos, diríamos, los que planteaste vos recién. Bien. Sí, o armar un poquito con la parte de globalización o de la modernidad líquida. Sí. A ver que por ahí el arte, gracias a la globalización, se empieza a conocer un poco más y existen otras posibilidades que antes, qué sé yo, la parte de la virtualidad no existía tanto como para mostrar
Después podemos hacer un recorrido en un museo a través de la parte virtual. Ah, tal cual. Y Eso también es podemos buenísimo. comentar respecto a la pedagogía del virus, lo que vimos recién, cómo se fue desenvolviendo la escuela durante la pandemia. Sí, también. Eso también lo hemos consultado bastante. Pero no se nos haría muy larga después todo lo que es la cuestión de la pero fue investigación. un párrafo, digamos, de la teoría y un párrafo del análisis, ¿no? Perfecto. Bien. ¿Esa presentación final, esa investigación, tiene una cantidad de hojas puntual? No. Bien. Porque puede ser muy larga, por ejemplo, ustedes me ponen todo el país y puede ser 100, 200 páginas, pero no hay la información que pongan es la que se va a trabajar. Bien. Y en función a lo que hemos hecho, ¿nos ves como bien, como orientados Sí, para empezar está el bien. estudio? Mandan los borradores y yo le hago las correcciones. Recuerden que era una introducción, la descripción, el marco teórico y el análisis. O ir describiendo la institución, haciendo el marco teórico y el análisis, ¿no? Profe, le hacemos una consulta. Para el final, ¿con cuánta anterioridad aproximadamente debemos enviarle el trabajo final? Si pueden, entre 10 a 7 días para que yo le Bien. haga las correcciones y Perfecto. ustedes tengan tiempo de realizar las observaciones y tengan tiempo de hacer las correcciones. Si tienen Bien. antes, yo no tengo problema, si no esté terminado, pueden mandar los borradores, también quizás no rinden ahora en noviembre y quizás en diciembre, me lo pueden mandar ahora y haciendo trabajo, quizás para el año que viene, pero ya tienen un esquema. Claro, Una lo vamos fase. corrigiendo, eso no. Sí. Perfecto. Gracias. ¿Ahora qué escuela? Yo encontré el cuadro, perdón. Bueno, ¿querés compartirlo, Gino? Dale. Bueno, primero aclaro que es un primer informe de avance y la idea es ver si las vinculaciones, las pocas que tenemos, están más o menos bien y si se les ocurre algún autor o qué tema podemos agregar para completarlo, ¿no? Ahora comparto. Ahí se ve. Ahí se está viendo. Ahí está. Bueno, este era el cuadrito que yo buscaba recién. Un segundo. Bueno, la institución que analizamos fue San Antonio de Padua, que bueno, es una institución pública de gestión privada. Si bien socialmente, digamos, es concebida como privada, pues abona una cuota, recibe subsidio del Estado para pagar el sueldo de los docentes. Los autores que vinculamos, por lo menos por ahora, por ejemplo acá de Weber, del punto de vista de la burocracia, ¿no? Dice que la organización es eficiente por excelencia, la organización llamada a resolver racional y eficientemente los problemas de la sociedad y por extensión de las empresas. Y la interpretación que nosotros hacemos es la siguiente. Bueno, en la institución gobiernan normas y reglas. Esto deriva que la autoridad se encuentra despersonalizada. Podemos dar cuenta de ello a través de una entrevista que hicimos a la directora en la otra materia de instituciones, que dice que la institución a la cual confiere por gestión y desarrollo de su rol se encuentra bajo supervisión. O sea, ellos todo el tiempo están supervisados. Explica que hay una organización que supervisa los quehaceres y, bueno, que esta supervisión está en otro lugar. Esto nos da evidencia, como plantea Weber, que la autoridad de la directora se traduce en un rol de agente ejecutor de las normas preestablecidas, ¿no? Y que la burocracia tiende a ser uniforme y a volver previsibles las acciones de los miembros de la organización. Todo está premeditado, calculado con un fin, que cada uno está previsto para que sea una regla, ¿no? Eso es lo que nosotros interpretamos desde ese concepto, por lo menos. Después, bueno, otro autor, acá, bueno, hablamos del Bourdieu, del hábitus, que yo creo que
está bastante presente en esta institución. Bueno, el hábitus, hay una breve descripción acá, hace que las personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos, ¿no? Y lo que nosotros analizamos es lo siguiente, que las acciones pedagógicas desarrolladas dentro de la escuela se transforman en un trabajo pedagógico ya que adquieren una sistematicidad y una permanencia en el tiempo como para producir una formación duradera. Este trabajo pedagógico tiende a producir un hábitus en las personas que orientarán sus prácticas en los ámbitos más diversos de su vida. Dicho hábitus se ve conformado por esquemas de percepción, de la apreciación y de la acción que desarrolla el sujeto a modo de ver y valorar las cosas del mundo social y natural, y por ello tienden a actuar de un modo determinado. Y del autor Foucault, lo que es, digamos, disciplina y control. Nosotros analizamos que, bueno, la escuela como institución disciplinadora, entendiendo la disciplina desde el lugar pedagógico. Esta institución ve con claridad, digamos, cómo siendo una escuela con un enfoque religioso, se proponen formar alumnos que reproduzcan los mismos ideales. Y se apoyan, ¿no?, también en las familias para que todos sigan un mismo curso de las cosas. Y así no ir de lo micro a lo macro en la reproducción en este caso, de la fe religiosa. A ver. Bueno, esos son los primeros relaciones que hemos establecido con la institución. No se escucha, profe. El micrófono. Sí. Ahí está. En el otro cuadro creo que habían vinculado con el tema de las redes, teoría de capital humano también. Ahí habría que ampliar más. Está bien lo que han trabajado hasta ahora, habrían que incorporar algunos conceptos. Diríamos, por ejemplo, la fragmentación de estas escuelas, netamente esta puesta al conocimiento. El tema del capital humano, por qué los padres pagan una cuota, diríamos, como una inversión. También de Bourdieu el tema, yo me acuerdo, yo vivía cerca ahí, yo vivía en la calle San Juan Bosco, es decir, cerca de la escuela. Vecino. Y me acuerdo que anteriormente la escuela de San Antonio era para sectores clase medio o bajo, diríamos. ¿Cómo ha ido transformándose? Hubo una transformación porque se gestó con ese principio, pero después instalaron otras escuelas más cerca de otros barrios, y como que esa otra escuelas absorbieron, digamos, esa parte de la población, y esta como que ya hubo un cambio de clases sociales, por así decirlo. De la población, sí. De la población, claro. Sí, también el contexto también de alrededor fue creciendo, se fueron construyendo nuevas viviendas, digamos, porque antes eran muchos lotes, digamos, vacíos, se fue construyendo y la población fue cambiando alrededor. Es decir, cómo fue cambiando. También fíjense en cómo el tema de etiquetamiento para toda la escuela, ¿no es cierto? Efecto Pigmalión, cómo se va dando, ¿no? A veces no solamente dentro de la escuela, sino a la escuela, ¿no es cierto? Por ejemplo, al nacional, cómo se le etiqueta, ¿no es cierto? En una época, quienes van, o a la que está en la tarde ahí en el mismo nacional, también cómo se lo clasifica, ¿no? A la escuela reta. Porque de la reta también, que un poco se vincula a la fragmentación y quienes van, los que han quedado fuera del sistema, ¿no es cierto? Como también hay un etiquetamiento, ¿no? Eso tienen que tener en cuenta. Bueno. Y bueno, la teoría de las redes, que sea esto de que estos chicos que realmente siguen en escuelas secundarias, ¿no? Estos capítulos. Bueno, agregamos. Manden el borrador y yo le voy sugiriendo algunas teorías nuevas. ¿Algunas? Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Gracias. ¿Alguna otra escuela que quieren compartir? Está la Álvarez. No sé si hay alguien de la Álvarez. Estaba para el grupo de Levima.
Álvarez de Segura. Bueno, comparto esto, a ver. Bueno. A ver si está. Ahí está. ¿Se está viendo? Ahí está cargándose. Exacto. Ahí es. Bueno, arranco a explicar un poquito por dónde veníamos o cuáles son sobre todo los autores, los conceptos que vamos a tener en cuenta. Primero es teoría del capital humano, indicando que comienza, en este caso, es una escuela con el objetivo para que nace de formar una mujer trabajadora en el arte femenino, ¿no es cierto? Y después va a irse modificando hasta llegar a una escuela técnica. Después la teoría de yacimientos de empleo, acá hay un poco podemos decir, a partir de la implementación gradual en el 98, la ley, hay un poco de historia, ¿no es cierto? Y bueno, y se indican cuáles son las modalidades y podemos decir, las salidas, ¿no es cierto? Desde el punto de vista técnico, que llega a una tecnicatura en alimentación, técnico en tecnología de los alimentos, y en la parte textil, técnico de indumentario y producto de confección textil. Después de esta teoría de los yacimientos, bueno, vamos indicando hacia dónde va apuntando, vamos a decir, una vez que tengamos que el alumno se pueda, o la alumna se pueda recibir. Después la teoría técnico-funcionalista, pasando por el tema de pasantía en diferentes empresas del medio regional, realización de proyectos integrados en los últimos años aplicados a economías regionales. Esto también ha sido un vínculo con el tema de la universidad, al utilizar pasantías, muchos profesores, en este caso también nos tocó en otras materias que veníamos trabajando sobre la misma escuela, que vinculaban tanto los alumnos, ya empezaban a vincularlo desde el punto de vista con alguna empleo de utilización de laboratorios de la facultad, y de esa manera va encontrando la forma de que el alumno pueda irse integrando. Quizá en este caso nos faltaría teoría de redes, ¿no es cierto? Para tenerlo en cuenta. Después con la parte de Foucault, en la parte de Foucault, acá por cada punto se hace un informe, podemos decir, detallado, decir que es la clausura, dando los ejemplos de cada una de las cosas, división en zonas, emplazamientos, el rango, enfoque de las actividades, y se fue sacando, mirando relevamientos fotográficos y todo, en qué condición se encontraba. Por ejemplo, el tema del timbre, la división de la zona, el emplazamiento, el lugar donde estaba, cómo estaba conformado el edificio, indicaba hasta las salas de preceptoría, cómo se veían las aulas y todo, que había esa tendencia, el control que indicaba Foucault, y también el enfoque de la composición de fuerzas, es decir, trabajos en equipo, presentación de proyectos, exposiciones grupales, y también de los tiempos compuestos para, por ejemplo, cuando tenían que hacer alguna receta de cocina, todo totalmente cronometrado y muy controlado. Eso, y bueno, y sistema de mando preciso, eso también lo tiene. Después lo de Basil Bernstein, de código lingüístico, de tener un código lingüístico restringido a elaborado. Podemos decir que de acuerdo a las clases sociales que comienzan en la escuela es media-baja, arrancando con un código restringido, pero empezando a incorporar un código, podemos decir, elaborado, impuesto por el sistema educativo, ya integrándolo a lo que sería la parte universitaria, ¿no es cierto? Enfocándolos o teniendo otros tipos de código. Después, bueno, se tiene en cuenta Althusser y la escuela como aparato ideológico del Estado, el rol del establecimiento,
Baudelaire y Stablet en la teoría de las redes escolares. Acá, bueno, un poco pasando porque también tienen una parte primaria, ¿no es cierto?, de la escuela, y después de ahí pasa a un secundario, y también se van dividiendo en disciplinas. Bowles y Gintis, escuela y capitalismo industrial, el principio de la correspondencia. Bueno, acá habla un poco del tema de la jerarquía. Se ha conseguido también un organigrama y cómo está compuesta el tema de la escuela. Y después, bueno, un poco de Illich, la desescolarización y el currículum oculto. Dice, como antítesis en esta teoría se presenta una escuela analizada, ya que la misma contiene en gran medida a los alumnos durante el extenso cursado, separando los grupos por áreas técnicas específicas y preparándolos ya para el trabajo, ¿no es cierto? Que es un poco todo lo que hemos visto anteriormente. Las dimensiones de género y etnia, esto sí es para tenerlo en cuenta porque al ser de arte femenino, para formar mujeres de moda y arte, como fue en los comienzos, hay que tener en cuenta que es una escuela compuesta por la gran parte de la currícula por mujeres, ¿no es cierto? No sé si alguna de mis compañeros quiere aportar algo más, pero creo que estaría esto. No sé si hay algo más. Escucho. Sí, yo creo que, por ejemplo, en género, bueno, el estereotipo, cuando eso se crea, ¿no es cierto? El estereotipo de género, ¿no? ¿Qué oficios se ofrecían, no? Esto de, creo que es el cuidado de casa, la artesanía, la moda, ¿no? Que era modista, diríamos, estos conceptos. Lo estoy haciendo así. Eso Sí. que eran estereotipos. Esto principalmente Sí. era estereotipo de género. Y ahí está bien el tema de los nuevos yacimientos de empleo, porque eso de modista hoy, antes era la modista, ¿no es cierto? Ahora un modista tiene otro modelo, este estereotipo, el chef también, ¿no es cierto? Entonces, de cocinar antes para la familia, ahora esto también Una lo empresa. pueden vincular. Y ahí también este concepto con el tema de Bourdieu, diríamos, el concepto de hábitos, ¿no es cierto? Eso que trabajamos en este concepto. También hoy poder incorporar el tema de la fragmentación. Algo que me olvidaba de plantearlo es la fragmentación. Uno, me olvidé pasar un pequeño video que está en el aula, pero generalmente estos estudios de la fragmentación se dieron como consecuencia de la Ley Federal de Educación. Entonces, responsabilizando al neoliberalismo y todo eso de la fragmentación. Y yo mi análisis es del 2005 a 2015. Otro modelo económico, dentro de lo que se denominó la década ganada, digamos, del kirchnerismo, pero como, diríamos, supuestamente dos modelos económicos, dos modelos políticos distintos, los dos han mantenido la fragmentación educativa. Es decir, no es culpa del neoliberalismo, sino quizás del sistema capitalista que tiene en nuestro país, o el modelo de reproducción. Es decir, tanto el kirchnerismo que cuestiona al neoliberalismo han mantenido, digamos, transformaron la ley de educación, ¿no es cierto? Pero la fragmentación ha continuado, ¿no? Esto es aparte. No, pero con respecto a usted, dos cosas. Sí. Usted, cuando hablaron del tema del organigrama, ¿no es cierto?, del credencialismo, ahí creo que esto del organigrama lo tendrían que analizar más con Weber, el tema de... Bien. Con el credencialismo, esto que se reproduce, diríamos... Con Weber, perdón, con Weber. Weber, conceptos de burocracia. Bien. Pero también esto con el credencialismo, cómo se reproduce, diríamos, la estructura de la fábrica, la empresa, con la escuela está bien. Pero también el tema del credencialismo, esto de reproducirlo en la fábrica, los lugares de trabajo, de los talleres, ¿no? Esto de que lo que aprenden ahí no es teórico, sino que tienen que cumplir ciertas normas, todo eso también es parte del credencialismo. Sí. Eso... Y después, bueno, esto de fragmentación, si hay también políticas compensatorias en todas las escuelas, ¿no? También, por ejemplo, en la acción polivalente de arte también se podría analizar eso. Pero han avanzado bastante bien en el trabajo, ustedes lo tienen bastante avanzado. Profesor, ¿sí? Una aclaración, porque bueno, yo le mandé el archivo y se ha corrido ahí un poquito el formato en el nombre de los alumnos.
Falta justamente el nombre de Juan, ¿sí? No se ve, pero está el nombre ahí, Juan Troncoso, para que lo tenga A ver, en espera cuenta. que lo... Me estaban dejando afuera. Ajá. No, que tengo ¿Se dos asustó? archivos. No, acá está, tengo El formato Andreola. arriba, donde aparece el que presentamos recién de Bitmo. No, acá Justamente tengo... Juan lo presentó. A ver, sí. Espera que... Tenía tantos archivos, estoy cerrando. Acá tengo polivalente de arte. No, es el de la EBIMA, el nuestro. Ah, sí, espera. Arriba en el encabezado están los nombres y se ha corrido un poquito el formato y no se ve. Está el nombre escrito de Juan, pero no se ve. Claro, Termina en Pino, pero sigue abajo Troncoso. bueno, eso lo... Claro. Bueno, cualquier cosa, sí. Yo igual se lo aclaro por mail, correo. ¿no? Para que... Bueno, lo aclaramos por mail. Sí, Esto sí mejor. lo que voy a pedir, no sé si han mandado todos los trabajos, pero en cierta forma para pasar la regularidad necesitaría que me envíen todos los trabajos, ¿no? Si hay algún grupo que Quiere no que lo ha lo mandemos enviado, todo en un... lo envían, ¿no? Con este cuadro, digamos, ya estaríamos. Sí, ese cuadro, porque ahí ciertamente han trabajado la unidad 2, las 5 y también las otras teorías. En cierta forma se sintetizan en este cuadro. Si hubiera estado en forma presencial, casi un borrador del trabajo final, pero no alcanza. No alcanzamos. Bueno, ¿hay algún otro grupo? Bueno, hemos llegado al final. Me gustaría tener unas observaciones, opinión con respecto al cursado de este año, cómo lo han vivenciado, críticas, mejoras a hacer. No hay opinión. No sabe, no contesta. Bueno, chicos, sí vamos a seguir trabajando con respecto ahora puntualmente, principalmente por correo. Y, Noelia. Perdón, no, disculpe, quería preguntarle, ¿consulta sigue los días lunes? Tengo eso estaba justamente por decir. Tengo los días lunes Perdón, me anticipé entonces. no estaba justo por decir, pero está bien. De 18:30 a 20:30 yo estoy conectado en la computadora, ahí directamente se conecta. Sí, por ejemplo, ustedes necesitan un horario de consulta especial, me escriben y coordinamos el horario, puede ser cualquier otro día. Coordinamos el horario, ¿no? No hay problema. Porque a veces el horario de 18:30 a 20:30 o están trabajando, en el caso de ustedes, ¿no es cierto? O dando clases o en otro ámbito y no pueden conectarse. Entonces coordinamos otro día, otro horario para la consulta específica, ¿no? Bueno, gracias. No hay problema. Profesor, una consulta. Sí. Para rendir este trabajo, porque somos 6, no todos estamos en igualdad de condiciones en las materias que hemos sacado, o sea, las que tenemos que tener sacadas para sacar sociología. Yo no sé si esto, para que podamos rendir los 6 juntos, o sea, los que estamos, sí o sí tenemos que tener las anteriores aprobadas, o no sé si tiene correlatividad con otras. No hay correlatividad. Ah, bien, buenísimo. Porque además sociología antes estaba en el primer cuatrimestre. Ah, bien, genial. Esa era mi duda. No, pueden rendirlo cuando quieren. Y si no genial. pueden rendirlos todos, la persona o parte del grupo lo puede rendir en otra mesa con el mismo trabajo. Ah, bien. Gracias. Eso lo pueden hacer. ¿Alguna otra consulta, chicos? Profe, con que le haya enviado el cuadro una persona del grupo con el nombre de todos ya estaría.